Una lluvia persistente golpeaba las ventanas de una destartalada casa de madera en las afueras de un viejo pueblo, tan cargada de silencio y misterio que la noche parecía más densa de lo normal. Dicen los habitantes que allí habitan secretos imposibles de pronunciar, relatos oscuros que pocos quieren recordar. Sin embargo, esa noche, una sombra se movía con sigilo por las calles empedradas, esquivando la tenue luz de los pocos faroles aún en pie. El pueblo tenía un aire denso, como si cada una de sus paredes guardara el eco de un alarido antiguo. Se percibía el rancio olor a humedad y algo más, algo que se sentía bajo la piel, una presencia que hacía que incluso el aire helado pareciera más cortante. No había un alma en el camino, el silencio era tan aterrador como el sonido de un grito. Las ventanas se cerraban temprano, las puertas se atrancaban al atardecer y la gente callaba. En los rincones más viejos de aquel pueblo se rumoraba sobre un suceso macabro proveniente de la casa que coronaba la colina, un lugar que el tiempo había vuelto ruinas, devoradas por los musgos y rodeadas por troncos retorcidos. Todos parecían ignorarla, y quizá esa indiferencia nacía del miedo irracional que provocaba. Pero las historias seguían girando alrededor de ella, susurradas a media voz por quienes ya contaban con demasiadas arrugas en el rostro y demasiados terrores en la memoria. Algunos aldeanos murmuraban que en aquella casa sucedieron rituales que involucraban sangre y criaturas que no eran del todo humanas. Otros, más escépticos, atribuían los relatos a antiguas leyendas de fanáticos que buscaron manipular a los lugareños. Pero, fuera lo que fuera, había una certeza compartida: la oscuridad de esa colina era capaz de agrietar la cordura de cualquiera. Muchos se atrevieron a acercarse cuando la curiosidad pudo más que el miedo, y pocos regresaron con la misma mirada. Unos desaparecieron sin dejar rastro. Otros volvieron con los ojos inyectados de pánico y encerrados en un silencio que nadie logró romper. En una taberna mohosa, agrietada por años de abandono, un hombre de voz temblorosa contó que de joven subió a la vieja mansión por un reto. Dijo que era una noche sin luna y que, al entrar en el vestíbulo, un hedor fétido casi arrancó su conciencia. Tambaleándose, alcanzó a avanzar unos pasos por un corredor angosto. Las tablas crujían a cada movimiento como si la casa estuviera viva y respirara en cada uno de sus rincones. De pronto, escuchó un murmullo, o quizá un gemido de origen desconocido. Sintió la sangre detenerse en sus venas y, cuando quiso retroceder, vio como una figura deforme se deslizaba sobre las paredes con un movimiento antinatural. Afirmó haber escuchado pasos detrás de él, pero al voltear no había nada. Sin embargo, un calor repentino en la nuca lo paralizó. Fue entonces que, según su relato, salió huyendo presa de un terror indescriptible. Nunca más volvió, y siempre advirtió a los extraños que no cometieran la misma locura. Dicen que la inspiración de la historia que surgió en aquel pueblo sirvió de base para relatos tenebrosos de vampiros y figuras espectrales. Sobran rumores de familias enteras que desaparecieron en el transcurso de una sola noche, sin señales de violencia aparente, sin un solo testigo que pudiera explicar por qué de pronto sus casas estaban vacías, las camas bien tendidas y, sin embargo, con un silencio de ultratumba como única prueba de lo sucedido. En un panteón polvoriento cerca del río, se cuentan decenas de tumbas anónimas cuyos moradores nadie conoce. Quienes osan realizar búsquedas en medio de la noche juran sentir el peso de ojos invisibles y un sutil murmullo en el viento. En la vieja iglesia, situada justo al centro del pueblo, hay registros de eventos inexplicables. Un sacerdote que llegó a investigar dichas tragedias escribió fragmentos en un diario que, según se dice, aún se conserva en algún lugar secreto. Describía con precisión un mal que trasciende la lógica humana y la devora, un mal que se alimenta del sufrimiento, acechando a los incautos que se dejen tentar por la curiosidad. En las pocas líneas divulgadas se percibe un miedo lacerante. El sacerdote llegó a sentir que una mirada inhumana lo rozaba desde las sombras del confesionario abandonado, una mirada que reclamaba algo que no se atrevió a nombrar. El diario se interrumpe abruptamente, dejando flotando una pregunta en el aire: ¿qué le ocurrió realmente a ese hombre? Nadie lo sabe, pero cuentan que,
después de aquella noche, lo vieron como un espectro errante, serenamente desesperado, deambulando entre las ruinas con un atisbo de horror enquistado en cada parpadeo. Una tenebrosa insistencia impulsaba a ciertos viajeros a buscar la casa embrujada. Todos anhelaban entender por qué las leyendas apuntaban a aquel lugar como la raíz de un terror ancestral. Algunos iban equipados con crucifijos, otros llevaban agua bendita o ajos colgados al cuello. Pero por extraño que pareciera, los más valientes aseguraban que, al cruzar el umbral de esa mansión, los amuletos perdían su fuerza. Era como si, tras esa puerta carcomida, no hubiera protección alguna capaz de detener la avanzada de la penumbra. Porque ahí, en ese recinto de paredes manchadas y habitaciones hundidas en la penumbra, se respiraba un aire que suplicaba gritos, imploraba llantos. Un aire lleno de rugidos ahogados, como si las almas atrapadas entre esas tablas invisibles pidieran ayuda sin cesar. Hay una leyenda que asegura que la casa sirvió como escondite para un antiguo culto. Ninguna de las religiones locales aprobaba esas prácticas, ni jamás pudieron localizar a los responsables. Se sospecha que, bajo el amparo de la noche, se realizaban ceremonias macabras. Los que vivían cerca se estremecían al escuchar cánticos lejanos y rítmicos golpes que resonaban en la inmensidad de la oscuridad. Algunos atestiguaron ver la silueta de un hombre alto, de fisonomía alargada, asomarse por las ventanas rotas justo cuando la luna se alzaba sobre la colina. Dicen que sus ojos brillaban rojos y que, al ser descubierto, emitía un gruñido inhumano antes de desaparecer entre la penumbra. Pasaron los años y nadie consiguió exorcizar definitivamente ese lugar. Cada vez que algún aventurero intentaba arrojar luz sobre toda la historia, se topaba con un enigma más grande. Un rumor especialmente aterrador surgió cuando se encontraron cuerpos pálidos y sin signos aparentes de sangre en sus venas. Sus rostros estaban contraídos en una mueca de pavor, como si hubiesen visto algo tan horrendo que su último aliento hubiera sido de puro terror. El hallazgo era especialmente escalofriante, no quedaba ni una gota de sangre, como si algún ser se la hubiese bebido con un hambre insaciable. Cuando las autoridades del lugar trataron de mencionar vampiros o criaturas nocturnas, fueron ridiculizadas. Pero la verdad era imposible de ocultar. Parecía que las peores pesadillas se materializaban en esas tierras malditas. El temor impregnó cada rincón del pueblo, las puertas se reforzaron, las persianas adquirieron cierres de metal y nadie se atrevió a salir después del anochecer. Se escuchaban susurros lastimeros en las paredes, crujidos intermitentes en el suelo, incluso ruidos de pasos que correteaban en la oscuridad de calles mal alumbradas. Un escalofrío colectivo sacudía a los pocos residentes que persistían en quedarse. Pero, al mismo tiempo, el aire parecía cargado de un magnetismo extraño. Cuanto más miedo se sentía, más se avivaba la obsesión de desentrañar el misterio. Así llegó otro grupo de forasteros, convencidos de que aquella historia inspiró uno de los relatos más terroríficos jamás contados. Querían ver con sus propios ojos esa casa y grabar algo que probara que la pesadilla era real. Armaron cámaras, linternas de alta potencia y entraron a la mansión de la colina. Apenas dieron el primer paso en el desvencijado recibidor, el entorno se tragó la luz como si fuese un pozo sin fondo. El polvo danzaba en el aire y las vigas del techo amenazaban con derrumbarse en cualquier instante. Sin embargo, lo que más estremecía era la atmósfera, opresiva, llena de tensiones invisibles, como si cada grieta en las paredes contuviera un lamento. De pronto, uno de los integrantes percibió unos ojos iluminados por el reflejo de su linterna, ocultos tras una puerta entreabierta. No podía distinguir con exactitud la figura detrás de esa mirada, pero sintió un pinchazo de escalofrío treparle por la espalda. El pánico empezó a calar en el grupo. Escucharon pasos provenientes del piso superior, un arrastrar de pies que parecía multiplicarse. Se miraron desconcertados, eran pasos lentos, como si varias personas caminaran al unísono, acercándose con una intención siniestra. Las cámaras empezaron a fallar, las grabaciones se corrompían, la luz se atenuaba. En un intento desesperado por ver qué sucedía, se atrevieron a subir las escaleras.
Cada peldaño crujía bajo su peso, en un sonido que recordaba tenues lamentos. Al llegar al segundo piso, el hedor a podredumbre era insoportable. Pudieron observar retratos antiguos colgando de paredes cubiertas de moho, rostros borrosos que parecían vigilar sus movimientos. De pronto, un chillido desgarrador irrumpió en la oscuridad y las linternas se apagaron al unísono. Un silencio momentáneo siguió a aquel grito, y poco después, un golpe sordo sacudió la casa. El grupo empezó a sentir dedos fríos rozarles las espaldas y algo como una respiración helada susurrando detrás de ellos. Uno a uno, fueron separándose, intentando encontrar una salida, absolutamente aterrados y sin la certeza de que existiera escapatoria alguna. Intentaban llamarse entre sí, pero la casa se había convertido en un laberinto de corredores interminables. A lo lejos, se percibían gemidos de sufrimiento, sollozos que se confundían con el crujir de la vieja estructura. Era como si la propia oscuridad los reclamara, arrastrándolos cada vez más a sus entrañas. Algunos fueron testigos de visiones perturbadoras, un hombre de rasgos pálidos y mirada hambrienta emergiendo desde el final de un pasillo y desapareciendo tras una esquina. Otros creyeron ver sombras reptar por el techo, impulsadas por miembros deformes. El temor se adueñó de ellos al punto de producirles náuseas y mareos. Intentaron escapar por las escaleras, pero éstas parecían desvanecerse ante sus ojos, dejándolos atrapados en un bucle insoportable gestado por la mansión. Con cada metro que avanzaban, la casa entera crujía, amenazando con engullirlos para siempre. Cuando finalmente uno de ellos encontró la puerta principal, la luz de la luna dejó al descubierto un escenario macabro, manchas oscuras que parecían sangre pintaban parte del suelo y las paredes. En el exterior, la misma lluvia continua, el mismo cielo sin estrellas. No había rastro de los demás compañeros que se habían internado. En el pueblo, nadie se sorprendió al ver a un único sobreviviente, temblando, mudo de terror y con la ropa empapada en un sudor frío. Buscó ayuda, quiso alertar a todos sobre la bestia o la maldición que dormía en la colina, pero sus palabras eran incoherentes, entrecortadas por espasmos nerviosos. Balbuceaba nombres y suplicaba que no lo dejaran a solas con la noche. Mas el pueblo entero vivía en un mutismo cómplice, sabiendo que no había remedio posible. Nadie encendía una luz, nadie abría su puerta, porque ya no existía forma de ocultar que la presencia aterradora de esa casa había despertado de nuevo. Al parecer, expandía sus tentáculos invisibles por cada calle solitaria, susurrando a las mentes más frágiles, tentando a quienes aún conservaban un ápice de curiosidad. El sobreviviente se marchó con la mirada perdida, huyendo sin destino en el horizonte, esperando jamás volver a contemplar esos muros que ocultan horrores inenarrables. Días después, la niebla se hizo más espesa. Los que quedaban en el pueblo comenzaron a reportar extraños sonidos de ultratumba, lamentos en las esquinas y un golpeteo en las ventanas por las madrugadas. Un anciano jura haber visto a seres cadavéricos colarse en las habitaciones, alimentándose de los dormidos y escapando antes del primer rayo de sol. Con el correr de las semanas, el pánico era insoportable. Aún así, no dejó de llegar gente nueva, investigadores escépticos que solo encontraban los restos de un pueblo sin vitalidad, sin risa, sin luz. Nunca volvieron a escribirse postales, ni a escucharse el canto de las aves en las mañanas. Solo el rugido inclemente de un viento que azotaba la soledad de las calles. Y así la leyenda se esparció, contaminando las mentes de todo aquel que se atrevía a escucharla. La imagen de la casa sobre la colina quedaba grabada en la imaginación como un símbolo de todo lo abominable, un recordatorio de que hay lugares en el mundo marcados por la maldad pura. Todos los valientes que intentaron descubrir la verdad fueron consumidos, ya fuera su sangre, sus mentes o su cordura, algo los absorbía y los dejaba inertes, convertidos en meras cáscaras humanas. Con el tiempo, nadie volvió a pronunciar los nombres de los desaparecidos, y solo el silbido del viento entre las ruinas contaba un relato de horror que trascendía generación tras generación. El resplandor enfermizo de la luna llenó un último rincón del pueblo con una claridad cruel.
Desde la mansión, una figura se asomó por una ventana rota y se deslizó hacia afuera con un movimiento antinatural. Bajo la tormenta, su voz resonó en ecos imposibles, como una invitación a sumergirse en la penumbra y perderlo todo. Esa silueta recorrió un sendero hasta detenerse a mitad de la calle principal. Allí, el resplandor lunar dejó entrever la pálida tez de un rostro que no parecía pertenecer a ningún ser vivo. Sus ojos, rojos e inhumanos, escrutaban la realidad con voraz curiosidad. Nadie se atrevió a atravesar su mirada, nadie respiró en ese instante, o tal vez no quedaba nadie con vida que pudiera hacerlo. En un latido, la oscuridad se lo tragó de vuelta, solo para recordarle al mundo que los terrores más grandes pueden habitar donde menos se espera. Aquella historia, lejos de terminar, siguió extendiendo su sombra hasta devorar cualquier atisbo de esperanza. Y el pueblo, sumido en su propio infierno, quedó atrapado para siempre en esa noche infinita. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.